Damos gracias a Dios por un día más que el Señor nos ha permitido poder estar en su casa de oración. Dice la palabra de Dios que qué buenos y deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonías. Damos gracias a Dios y vamos a estar hablando todos juntos para dar comienzo a nuestra reunión de esta tarde.
en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, mi Dios, por tu Hijo Jesucristo nuestro, Señor, y por tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, mi Dios, por la presencia tuya en este lugar, mi Dios Santo, la presencia de cada uno de tus hijos, Padre, que han podido llegar en esta tarde en tu casa de oración, Padre, así para poder alabarte, Señor, y adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Padre, porque tú eres digno de toda alabanza y de toda oración, Señor. Entonces que anda buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Padre. Gracias, mi Dios, que sea, Señor, de grato, Señor, en tu presencia, Señor, nuestra alabanza, nuestra oración, recíbelo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, dando esa libertad, Padre, para poder alabarte, Señor, y adorarte, Padre Santo. Así, Padre, también bendice a cada uno de los músicos, bendice los instrumentos, bendice Señor, que va a traer también tu alabanza, Señor, tu palabra, Padre Santo, Señor, prepare nuestros oídos, nuestros corazones, para poder recibir de ti, Señor, todos los beneficios, Señor, todos los favores que recibimos de ti día tras día, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor, la presencia de tu Hijo Jesucristo en este lugar. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en diferentes lugares, Padre, que están conectados en tu nombre, Padre, y todo lo que podamos hacer, Señor, sea para la gloria y alabanza de tu nombre, Padre. Gracias, mi Dios. De esta manera dejamos abierta nuestra reunión de esta tarde. Que tu Espíritu Santo, Padre, esté tomando el control de este lugar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Salvador hallé en Jesucristo, Él me salvó de toda mi maldad. En las tinieblas me había visto y me llevó a la verdad. Él me salvó y me llenó con grande gozo que rebosa el corazón. Le seguiré. Sigamos adorando a nuestro Dios, hermanos, con el himno número 18, Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso en mi fe. Mientras lucha
cantando, hermanos, algunos coros. Este coro dice: hay un motivo que es de grande gozo. Amén. Sigamos adorando a nuestro Dios, hermanos, con el himno número 18. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso en mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas serán duras y nos sostendrán, y triunfar podemos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén, gloria a Dios. Sigamos cantando, hermanos, algunos coros. Este coro dice: hay un motivo que es de grande gozo. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús ya mora en mi ser, y es por eso que yo le adoro. Siempre feliz con Él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, fuerza me da. Si estoy enfermo,
Este coro, hermanos, dice: cantaré al Señor por siempre. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete caballo, echó a la los carros del faraón. Nunca más lo verás, nunca más lo verás, nunca más yo lo veré. Nunca más lo verás, nunca más lo veré, nunca más yo lo veré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Nunca más lo veré, nunca más lo veré, nunca más yo lo veré. Nunca más lo verás, nunca más lo veré, nunca más yo lo veré. Amén, hermanos. Ahora le invito a la hermana Eva Escurra que de su asiento esté dando gracias por las ofrendas. Amén, gloria a Dios. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Al que me ciñe de poder, gloria a Dios, aleluya. Aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, Señor, aleluya. Al que me ciñe de poder,
amor por siempre y para siempre. Vamos a cantar este coro que dice: gracias sublime. Jesús tomó nuestro lugar en aquella cruz, el tuyo y el mío. Por eso hoy estamos aquí para adorarle y bendecirle. Nuestro Dios, que hizo todo por nosotros. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande
Dios, nuestro Dios grande y fuerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. 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 Toda la gloria a nuestro Salvador. Gloria a Dios. Toda la gloria a nuestro Salvador. Toda la gloria a nuestro Salvador. Toda la gloria a nuestro Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. 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 Toda la gloria a nuestro Salvador. 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 Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, les invito a que se pongan de pie, a aquellos que sientan hacerlo. Vamos a cantar este coro que dice: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Vamos a levantar nuestras manos en señal de victoria. El Señor ya nos concedió todo, así que estamos en victoria. Gloria a Dios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos.
Bendito sea su nombre. Buenas tardes, queridos hermanos, amigos, bienvenidos una vez más a la presencia de nuestro Dios. Estamos en la casa de nuestro Padre Celestial y hemos venido con el propósito de obedecerle, de hacer su voluntad, y hoy estamos en su casa para recibir palabras de edificación y de bendición para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas, y eso es lo que vamos a llevar en cada uno de nosotros en este momento. Vamos a estar dando lectura a la palabra de nuestro Dios, la cual va a ser guiada por su Espíritu Santo. Damos gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos a estar meditando en su palabra y los invito a abrir sus Biblias. Vamos a estar viendo el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, del verso 3 al 10. Damos gloria a nuestro Padre Celestial. Bendecimos su santo nombre. Primera de Reyes, capítulo 3, el versículo de 3 al 10 dice lo siguiente, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Padre, te damos gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Espíritu Santo, tú estés, Señor, escudriñando nuestros corazones, tomando el control, Padre, de nuestra mente y nuestro corazón. Que podamos, Señor, recibir tu palabra con gozo, Señor, con alegría en nuestras vidas, oh Dios mío. Señor, que produzca en nosotros una transformación, un cambio, Padre, para que podamos amoldarnos cada vez más, Señor, oh Padre amado, a ser hijos obedientes a tu palabra, oh Dios mío. Gracias, Padre, te damos. Amén, aleluya, alabanza sea tu nombre, Señor. Bueno, vamos a ver que en este pasaje que estamos leyendo se resalta una idea principal dentro de todo este pasaje narrativo, y dice que agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Pero para llegar a esto tuvo que haber sucedido algo en la vida de Salomón. Recordemos que Salomón, primeramente, su padre era David, ¿cierto? Y su padre
si leemos anteriormente, había muerto. Entonces el reino de Salomón fue afirmado. Ahora Salomón es rey y dice que Salomón tenía más o menos 20 años y era una persona sin experiencia. Una persona que tenía que gobernar un pueblo muy grande que no se podía enumerar. Un pueblo también difícil de manejar porque dice la Escritura que es un pueblo duro de cerviz. Y era necesario tener sabiduría. Así como también hoy es necesario que cada uno de nosotros tengamos sabiduría en nuestras vidas para poder manejarnos a nosotros mismos, para poder tomar buenas decisiones y también para poder conducirnos como debe ser en el camino del Señor, pues también somos muy rebeldes muchas veces nosotros en cuanto a la palabra de nuestro Dios, y muchas veces no la tomamos con gozo, sino que la tomamos como algo pesado en nuestras vidas. Pero fíjense que dice, si leemos en el versículo 1, dice que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Ahora, esto era contrario a la voluntad de Dios. Tal vez él lo hizo en ignorancia y también seguramente a sabiendas, pero hizo lo que era contrario a la voluntad de Dios, pues el pueblo no se podía mezclar con otras naciones. Y él tomó para sí a la hija de Faraón, ahí el rey de Egipto, ¿cierto? Entonces esto era contrario a la voluntad de Dios, estaba actuando no con sabiduría, sino por un impulso. Y también dice que él andaba en los estatutos de su padre, dice, solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Si vemos acá, tal vez pensemos que esto es algo agradable a Dios, pero no era así. Porque quienes ofrecían estos holocaustos en lugares altos, lo hacían por una tradición pagana, no era conforme a la voluntad de Dios. Si bien David era conforme al corazón de Dios, Salomón no era conforme al corazón de Dios. Y esto le sucedió antes de poder recibir sabiduría en su vida, y lo hizo, como les digo, por ignorancia, o tal vez sabiendo, como también nosotros muchas veces hacemos ciertas cosas por ignorancia, y aún sabiendo que la palabra de Dios no los prohíbe, también lo hacemos. Estamos fuera de la voluntad de Dios. Ahora estuve buscando y dice que la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos. Y dice que se distingue por usarlos, o sea, una persona lo usa con prudencia y con sensatez. La persona que es sabia sabe el momento oportuno y lo hace de una forma correcta, de una forma prudente, y es sensato en sus acciones. No lo hace por hacer nada más las cosas, sino que lo hace con un cuidado especial sobre cualquier punto de su vida en general. Y esto es así porque podemos nosotros ver en nuestras vidas que muchas veces no nos conducimos con sabiduría, no lo hacemos ni con prudencia, ni somos sensatos cuando hacemos las cosas, tal vez no pensamos las cosas que hacemos. Y dice que es algo que se le atribuye a quien posee una gran cantidad de conocimientos. Y este conocimiento viene por escudriñar la palabra de nuestro Dios, por conocer la palabra de nuestro Dios. Así como cada uno de nosotros estamos en el camino del Señor, creciendo cada día un poco más por medio de su palabra, el Espíritu Santo obrando en nosotros nos da esa capacidad, nos atribuye a nosotros de conocimiento que se transforma en entendimiento para nuestras vidas, para que podamos nosotros comprender y entender lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Por eso damos gracias a nuestro Dios, porque es una cualidad que Él nos ha atribuido a cada uno de nosotros. Nada más que esto crece o decrece de acuerdo a nuestra predisposición, de acuerdo a nuestra obediencia. Si somos más obedientes al Señor, vamos a ser más sabios. Si no somos obedientes, vamos a actuar con insensatez, con ignorancia en nuestra vida. Ahora fíjense que en lo natural dice que el oro es el material precioso por excelencia. Todos tal vez tendrán algún objeto de oro, otros no, pero el oro dice que es el material
precioso por excelencia, y que dice que en todas las culturas y en todos los periodos de la historia, ya sea desde ese tiempo hasta ahora, ha movido recursos en todo el mundo. Varios imperios, tanto de ese tiempo como de ahora, también se rigen por este material precioso. ¿Por qué? Porque son conocedores que esta es una fuente estable de riqueza segura y también duradera. Pero dice Proverbios 16:16 que es mejor adquirir sabiduría que oro preciado. Es mejor adquirir sabiduría, y ahora vamos a ir viendo el por qué. Gloria sea a nuestro Dios. Dice más, Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Como le había dicho, esto lo hizo en ignorancia, pues esto no era bueno delante de los ojos de Dios. Tal vez no era condenado por Dios en cierta forma, en cierta manera, pero pasa que esto llevaba a la idolatría, y las naciones, si vemos en Deuteronomio 12, dice que tomaron estos lugares altos para idolatrar a sus dioses, y hay un mandato a destruir estos lugares altos. Entonces él había actuado de forma en ignorancia, y dice que iba a Gabaón a ofrecer holocausto, a ofrecer sacrificios. Pero no era el único lugar. Había también altares en Siquem, en Betel, pero él había escogido este lugar alto como el principal para ir a ofrecer estos sacrificios. Y dice que ofrecía allí 1000 holocaustos, Salomón, sobre aquel altar. Pero ¿qué pasó? Dice que se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Ahora, Dios se manifiesta en nuestras vidas en el momento oportuno, en el momento preciso. Y lo hace también cuando nosotros estamos en ignorancia espiritual. Fíjense lo que nos dice en Primera de Pedro. Vamos a ver Primera de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 1, vamos a ver. Versículos 14 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios: como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, dice, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dice que debemos dejar de lado los viejos deseos y ser obedientes a Dios. Pero Él se manifiesta por medio de ¿qué? Él se manifiesta por medio de su palabra, y lo hace en el momento adecuado en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en una situación de ignorancia espiritual en nuestras vidas, necesitamos de Dios, y Él siempre se manifiesta por medio de su palabra. Dice que Él se le apareció a Salomón en sueños. Y aparecer o aparecerse, dice que es manifestarse, mostrarse, presentarse, emerger, exhibirse, personarse, surgir y brotar. Todas estas características lo podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios. Por eso es que Él se manifiesta en nuestras vidas en el momento oportuno, y lo hace mostrándose tal cual es, presentándose como Él es, apersonándose Él mismo. Nos muestra tal y como Él es en persona. Solamente que tenemos que tener un corazón dispuesto para poder conocerlo a Él, para poder conocer a su Hijo Jesucristo, y así poder nosotros aprovechar ese momento en el que el Señor
se presenta delante de nosotros y solamente lo hace por medio de la palabra de nuestro Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. No podemos buscar sustitutos, no podemos buscar libros de teología ni ninguna otra cosa que podamos tomarlo como estudio. Solamente podemos encontrarlo en la palabra de nuestro Dios. Y lo hace de una forma clara y sencilla para que lo podamos entender nosotros. Entonces, Él se manifiesta en nuestras vidas de una forma precisa, de una forma que es la mejor que pueda haber. Entonces Él busca el momento indicado, porque tal vez muchas veces cuando estamos bien nosotros, muchas veces no tenemos la necesidad o capaz que no buscamos tal vez como debe ser a Dios. Pero cuando hay necesidad verdaderamente en nuestras vidas, porque estamos pasando por una situación X, una situación mala tal vez, es cuando más buscamos de Dios. Entonces, es algo tal vez conflictivo en nuestras vidas, pero qué bueno sería que siempre nos podamos encontrar así, en una forma, digamos, de solicitud al Señor, que podamos nosotros tener esa necesidad, como si siempre estuviéramos mal nosotros, para poder presentarnos delante de Él y buscarlo, porque es ahí cuando tenemos esa necesidad como Salomón, porque era un joven que tenía una necesidad, era inexperto, no sabía cómo conducir a este pueblo, y él no pidió para sí riquezas, no pidió para sí, digamos, inteligencia, porque son cosas diferentes, sino que pidió sabiduría. Y qué bueno que es que nosotros podamos también pedir sabiduría en nuestras vidas, dejar de lado nuestros viejos deseos y ser obedientes a Dios. Pues Él, como les digo, se manifiesta en el momento oportuno y debemos de aprovecharlo. Esto es en la vida del creyente y también en la vida de aquel que no conoce a Dios. Por algo dice la palabra de nuestro Dios que la verdad puede hacernos libres y que Jesucristo puede verdaderamente libertarnos, dice en San Juan. Y es una realidad porque de otra forma no podría ser. Entonces, Él se manifestó aquí a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Ahora, como hijos de Dios, Él nos ha a nosotros dado la libertad de poder pedir a Él, podemos acercarnos a Él. Ya no existe un velo entre nosotros y Dios. Por medio de Jesucristo tenemos lugar al atrio santísimo. Tenemos lugar a ese lugar santísimo. En el tabernáculo había un lugar santo y uno santísimo. Primero había que pasar por uno para después llegar por el otro. Primero la persona debe pasar por Jesucristo para llegar al lugar santísimo, para tener una comunión íntima con Dios. Y Dios nos ha dado esa libertad. Por medio de la obra de Cristo en la cruz, Él nos ha capacitado con una virtud que proviene de lo alto, que no es terrenal, por lo cual podemos nosotros gozar de libertad para poder pedir como conviene a Dios. Ahora, ¿pedimos como conviene? No lo sabemos, porque tal vez pensamos muchas veces que pedimos como conviene. Pero Salomón tampoco sabía. Por eso dice más abajo que él no sabía cómo, dice, entrar ni salir. Él no se sentía una persona competente delante de Dios. Fíjense lo que nos dice en San Juan, en Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan, capítulo 5 y el verso 14 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Ahora dice que si pedimos alguna cosa, pero añade conforme a su voluntad. Él nos dio una libertad, sí, para pedir no como nos conviene a nosotros, sino que esté alineado a la voluntad de Dios. Debe ser conforme a su voluntad. Primera de Juan 1:9 dice, ahí nomás en el mismo libro, amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Podía acaso Salomón acercarse a Dios en esta situación de pecado sin reconocer su necesidad? No podía hacerlo. Nosotros tampoco podemos acercarnos a Dios sin reconocer primeramente que cometemos faltas delante de Dios, pues es necesario reconocer, porque Él, aunque nosotros actuemos con ignorancia, Él nos perdona y nos limpia. Entonces dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Nosotros somos fieles y justos? Tal vez somos infieles a Dios, pero Él igual nos ama. ¿Somos justificados por Cristo? Sí, pero en nuestra vida práctica muchas veces no somos justos tampoco. Pero Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, y limpiarnos de toda maldad, librarnos de toda iniquidad. Entonces, dice, Dios le dijo, pide lo que quieras que te dé. Salomón sabía que tenía una libertad con Dios, una comunión con Dios. Había una promesa que había sido hecha a David y estaba ahí su hijo, o sea, él como rey. Y como estaba como rey, él estaba confiado en Dios. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Somos bendecidos nosotros cuando confiamos en Dios. ¿Y qué dice? Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Estas son características que también nosotros debemos de imitar, andar en la verdad, en justicia, dando a Dios lo que le corresponde y no lo que a nosotros nos parece, y con rectitud de corazón, con integridad de corazón delante de Dios. Como hemos sido llamados a esta vocación de ser hijos de Dios, tenemos nosotros la capacidad de vivir en rectitud de corazón para con Dios, de andar en verdad y en justicia delante de Él. Y dice, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, no porque abajo dice, en que le diste que se sentase en su trono como sucede este día. O sea, esa promesa se cumplió, pero no fue una recompensa, porque Él en su misericordia no es que nos recompensa por lo bien que nosotros hagamos, sino que Él nos da lo que no merecemos, porque la misericordia nos da a nosotros lo que no merecemos, por eso es misericordia. Porque la persona que comete faltas, o sea, sabemos que el pecado, la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Ahora no es una recompensa, el Señor actúa siempre con misericordia. Nosotros tan solamente somos siervos de Dios y Él nos da en su soberanía, en su misericordia, lo que no merecemos. Por algo nosotros fuimos salvos en la obra de la cruz. Merecíamos la muerte y no tuvimos ese pago, sino que tuvimos lo que no merecíamos. Eso es misericordia. Entonces podemos dar gracias a Dios
porque Él es misericordioso para con cada uno de nosotros. Entonces vimos como primer punto que cuando hay ignorancia en nuestra vida, Dios se manifiesta y lo hace en un momento oportuno. Nunca llega tarde Él. Él sabe el momento apropiado y muchas veces permite cosas también en nuestra vida para que nosotros podamos depender más de Él. Nuestra fe es probada y nosotros salimos aprobados o reprobados. Pero qué bueno que es salir aprobados delante de nuestro Dios. El punto 2 dice, como hijos nos da la libertad de pedir. Y nosotros podemos experimentar verdaderamente que cuando nos acercamos en oración, el Señor hace efectiva esta cualidad en nosotros de una libertad para poder acercarnos a Él. Porque nosotros nos acercamos confiadamente a Él, porque sabemos que vamos a recibir de Él oportuno socorro, sabemos que vamos a recibir de Él liberación, transformación, limpieza para nuestras vidas, crecimiento, sabiduría. Y esto es lo que buscaba Salomón, buscaba sabiduría. El punto 3 dice, guardar los mandamientos de Dios tiene bendición. Vamos a ver lo que nos dice Juan, el libro de Juan, el capítulo 15, vamos a leer. Y el verso 10. El libro de Juan, el capítulo 15, el verso 10 nos dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, aquí Jesucristo, y permanezco en su amor. Nuestra inclinación, nuestro corazón debe tener una estrecha comunión con la voluntad de Dios. No puede ser que en la vida del Hijo de Dios haya una inclinación que sea alejada de la voluntad de Dios. Todo lo contrario, debe estar alineada en una comunión íntima con Dios. Yo necesito una comunión íntima con Dios. Por eso dice que guardar los mandamientos de Dios tiene bendición. Porque si guardamos los mandamientos, permanecemos en el amor de Dios. Y el amor de Dios, que fue ya implantado en nuestra vida, tiene frutos. Y si somos obedientes a Dios, esos frutos van a relucir en nuestra vida. Porque por el poder del Espíritu Santo, Él obra en nosotros, alejándonos de lo que no nos conviene a nosotros, para que podamos verdaderamente nosotros vivir una vida cristiana, una vida como a Dios le agrada. Y yo creo que todos queremos agradar a Dios. Sería algo erróneo decir que nadie quiere agradar a Dios, pues el Hijo de Dios busca hacer la voluntad de Dios. Si bien le cuesta hacer la voluntad de Dios, porque no es fácil cuando tenemos deseos en nuestra carne que batallan contra el Espíritu, que batallan contra esa nueva naturaleza. Pero podemos ver que vivir bajo los mandamientos de Dios puede redundar en bendición. Y no es que vamos a recibir cosas materiales. Si tal vez pensamos que eso tan solamente por ser obedientes vamos a tener cosas materiales, no es así. Porque habla de bendiciones espirituales. Habla de bendiciones que van a traer una ganancia para nuestra vida espiritual. Porque principalmente vamos a crecer en el conocimiento de la verdad. Y crecer en el conocimiento de la verdad es crecer en el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Y es necesario para cada hijo de Dios, y también es necesario
para aquella persona que no conoce a Dios el poder crecer en este conocimiento, el poder llegar a entender este conocimiento, esta sabiduría que proviene de lo alto, porque esto puede transformar su vida, puede generar un cambio como lo hizo en la vida de cada uno de nosotros. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí vemos a Salomón que se movió de una forma reverente a Dios. Y lo hizo sabiamente. Porque cuando yo me acerco a Dios es necesario que entienda mis limitaciones, mis debilidades. Y Salomón entendía eso porque él se consideraba una persona inexperta, una persona que no tenía una capacidad como para hacer lo que debía hacer, lo que Dios le mandaba. Lo mismo que Moisés. Se sentía incompetente, pero el Hijo de Dios no es incompetente, tiene toda la capacidad, tiene toda la virtud para poder obrar según lo que Dios nos demanda en nuestras vidas. Entonces el temor reverente a Dios hace algo muy importante, nos mueve a nosotros en obediencia, porque si no hay temor en nuestras vidas, si no hay temor en mi vida, yo no puedo moverme en obediencia a Dios porque me va a parecer lo mismo, haga o no haga, obedezca o no obedezca la palabra de Dios. Pero es necesario guardar los mandamientos de Dios en temor reverente a Dios. Por eso dice que Salomón amó a Jehová. Amar a Dios es tener un temor reverente hacia Él. Amar a Dios es tratar de guardar sus mandamientos, conociendo nuestras limitaciones y nuestras debilidades, pero buscamos agradarle cada día más a Él. Dice que andaba en los estatutos de su padre. Si bien se manejó con ignorancia, es cierto, pero después recibió sabiduría. Y por eso nosotros debemos también de guardar los mandamientos, porque ellas van a ser una ganancia para nuestra vida espiritual. Seguimos leyendo y nos dice en el versículo 7 de Primera de Reyes capítulo 3, versículo 7. Ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Ahora hay una inseguridad también en el Hijo de Dios. ¿Acaso nosotros sabemos cómo acercarnos correctamente a Dios? ¿Sabe usted cómo acercarse correctamente a Dios? En realidad nadie sabe cómo acercarse correctamente a Dios. Pero por eso es importante la palabra de nuestro Dios, porque aquí tenemos las reglas, tenemos los principios de cómo debemos acercarnos a Dios. Dice que Él no se agrada en muchos sacrificios y holocaustos, sino en un sacrificio que sea verdaderamente un sacrificio vivo y agradable delante de Él, que es lo que se nos demanda según Romanos 12, que presentemos nuestros cuerpos, nuestra vida en un sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Pero Salomón tenía una inseguridad que no sabía él cómo acercarse a Dios. Romanos 8:26 vamos a leer. Romanos capítulo 8 y el verso 26. Dice la palabra de nuestro Dios que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como nos conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Podemos tal vez sentir que no sabemos cómo acercarnos correctamente a Dios, cómo hablarle correctamente al Señor,
Pero el Espíritu Santo es el que intercede muchas veces acomodando nuestras oraciones para que podamos hacerlo de acuerdo alineados con la voluntad de Dios. Por eso Salomón confiaba en esto y por eso él dijo que era joven y no sabía cómo entrar ni salir. Porque comprendía que tenía una limitación como una persona joven, como cualquier joven que tal vez está aprendiendo todavía las cosas de la vida. También él estaba aprendiendo y tenía una responsabilidad muy grande, un pueblo muy grande. Y también el Hijo de Dios tiene una responsabilidad muy grande ya con su vida. Porque es algo muy grande el poder llevar adelante una familia, poder llevar adelante un trabajo, porque también demanda responsabilidad. Y aún más, poder llevar adelante también esa relación en familia, tanto con esposo, con la esposa, con los hijos, más aún cuando son chicos no, pero cuando están en una edad de adolescencia es peor. Y cuando son jóvenes es peor aún. Entonces, aquí Salomón reconoció su necesidad y dijo que él era una persona inexperto y no sabía. Él entendía eso, que él no sabía cómo acercarse correctamente a Dios. Pero el Espíritu, gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo, el cual es el Consolador, el cual nos guía aún en nuestras oraciones para que podamos pedir como nos conviene y no como no nos conviene. Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice. El verso 4 y 5. Verso 4 y 5. Sí. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Por eso decía que él se consideraba una persona incompetente, por eso es esta su respuesta. Y competente quiere decir una persona idónea, entendida, capaz, conocedor. ¿Él era todas estas cosas? No. Por supuesto que no. Pero él entendía que su competencia y nuestra competencia también proviene de Dios. Pues él nos da la capacidad a nosotros de poder ser personas entendidas en cuanto a la sabiduría que proviene de parte de Dios, que proviene de lo alto y que no es terrenal. Entonces dice la inseguridad que podemos tener es esta que acabamos de mencionar. Ahora necesitamos sabiduría. Proverbios 16:16, ya lo habíamos visto, y dice que es mejor adquirir sabiduría que oro preciado, y necesitamos sabiduría e inteligencia, pero ¿para qué? Él necesitaba esto ¿para qué? Para tener un discernimiento, porque dice más abajo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Es necesario que tengamos sabiduría para poder discernir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene como hijos de Dios, entre lo bueno y lo malo. Pero para verdaderamente discernir, porque muchas veces tal vez pensamos que algo es bueno, como dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y pensamos tal vez que es bueno, pero a la verdad no es bueno para nosotros. No que se nos impida, sino que es una pérdida para nuestra vida espiritual. Por eso necesitamos adquirir sabiduría, y se agrega algo que dice que es inteligencia. Porque dice que la sabiduría es
más precioso que el oro. Y la sabiduría como la plata, los dos metales preciosos por excelencia, de gran valor para la humanidad. Y para nosotros el gran valor es la palabra de nuestro Dios, el cual nos da esta sabiduría y esta inteligencia para poder tener discernimiento. Proverbios 3, Proverbios capítulo 3. Versículos 13 y 14 nos dice lo siguiente: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. O sea, redunda en ganancia para nuestra vida espiritual y es más valioso que cualquier cosa que podría haber. Por eso es necesario adquirir sabiduría e inteligencia. Punto 6 dice: Dios se agrada con esta actitud. Habíamos visto también y considerado al principio lo que dice en Jeremías 17:7, que el varón o el hombre que confía en Dios es bendecido. Y somos bendecidos porque también como aquí, como Salomón confió en Dios y puso en Él, y Él era su confianza, entonces le habló de esta forma, de esta manera, porque sabía lo que Dios podía hacer en su vida. Y él fue bendecido en gran manera. Fue bendecido en gran manera por haber pedido conforme a la sabiduría que proviene de lo alto y no conforme a la sabiduría terrenal. Y Santiago 1:5 nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Debemos pedirle a Dios, pues Él nos puede dar a nosotros sabiduría y nos da de una forma tan amorosa que es sin reproche. Nos da en abundancia de esa sabiduría. Por eso necesitamos acercarnos al Señor con la intención de poder recibir de Él sabiduría, para poder discernir, para poder tomar buenas decisiones. Y esta es la actitud que agrada a Dios. Por eso dice también aquí: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, en el verso 10. ¿Cómo no se va a agradar Dios si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad y no para nuestro beneficio propio? Y no lo que a nosotros nos parece que necesitamos o lo que nos conviene, sino de acuerdo a lo que Dios demanda, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Él nos bendice en sobremanera. Vamos a ver lo que nos dice en Santiago para redondear. Santiago capítulo 3. Entonces, hemos visto lo siguiente, que cuando hay ignorancia en nuestra vida, Dios se manifiesta y lo hace en el momento oportuno. Como hijos de Dios tenemos la libertad de pedir. Él nos ha dotado de esto. También debemos guardar los mandamientos de Dios porque tiene bendición. Si hacemos esto, actuamos con sabiduría. La inseguridad es algo que puede manifestarse en nuestras vidas por no saber cómo movernos con sabiduría. Pero Dios entiende esto y Él nos ayuda. Necesitamos sabiduría porque necesitamos del Señor cada día. Y Dios se agrada con esta actitud porque lo hacemos de acuerdo a su voluntad. Santiago capítulo 3, el verso 13 dice, y aquí Santiago va al grano. Santiago lo dice de una forma directa, sin pegar vueltas. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría es algo que se nota en la vida del Hijo de Dios.
Y es un tiempo de evaluarse con sinceridad, porque la persona sabia demuestra a través de su comportamiento y de sus obras, pero lo hace de una forma muy particular, lo hace con humildad, no es soberbio delante de la presencia de Dios, sino que actúa con humildad delante de Dios. Y dice que la persona sabia se mueve, dice o hace algo en el momento correcto, y también va a la oración, va a la comunión con Dios, actuando también con sabiduría, porque lo hace sabiendo que puede ser de bendición también para los demás. Entonces, cuando actuamos con sabiduría, esto se nota. Pero dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y nadie puede decir que es sabio y entendido. El único sabio y entendido es Dios. No hay otra persona. Pero sí Él nos dio la capacidad de que podamos aprender cada día a movernos de esta forma, de esta manera. Y es algo que se nota en el Hijo de Dios. Santiago, en el mismo capítulo 3, pero ahora el verso 14 al 16 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos sin contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Primeramente, nos da la capacidad de entender algo, o nos indica algo. Podemos entender y comprender qué es la sabiduría terrenal. Todo lo que nos dice acá es lo que motiva nuestras palabras y acciones y nos indica algo claro para que podamos nosotros entender qué es la sabiduría de lo alto y qué es la sabiduría terrenal. Cuando nosotros entendemos que nos movemos de esta forma, sabemos que es sabiduría terrenal. Si nos movemos por celos, por envidias, con el deseo tal vez de sobresalir, actuamos bajo la sabiduría terrenal. Y no importa tal vez negarlo, pues todo tiene su tiempo y tarde o temprano estas acciones se notan y tienen un resultado, y que es confusión y maldad. Nos confunde y nos lleva a la iniquidad. Nos desvía de lo que es la sabiduría verdadera, la sabiduría que proviene de lo alto. Ya no es una sabiduría celestial, sino una sabiduría terrenal. Pero esto nos ayuda a nosotros también a distinguir nuestras motivaciones y nuestros deseos. Entonces, cuando vemos que sucede esto, ponemos un alto y salimos de esta condición y vamos a la sabiduría, a poner en práctica esa sabiduría que Dios demanda en nosotros. Ahora, en el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Todo lo contrario. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estos son los frutos de la sabiduría que provienen de Dios. Y aprendemos nosotros verdaderamente a reconocer lo que es la sabiduría de Dios, que es una sabiduría que no está contaminada, tal vez con emociones que se han dañado, que tenemos emociones en nuestra mente, tal vez por dar lugar al enemigo, y que nos influye tal vez a actuar de una forma en que ponemos en práctica lo que es la sabiduría terrenal y no la sabiduría de Dios. Dice que la sabiduría que proviene de Dios está libre de exigencias o deseo de poder. Esta sabiduría no nos lleva a querer nosotros tener poder y no nos exige nada tampoco. Solamente demanda ponerla en práctica. Y su objetivo es la paz, la bondad, la mansedumbre y el entendimiento. Por eso Pedro dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, actuar con sabiduría, con entendimiento verdadero y correcto.
La sabiduría que viene de Dios no crea divisiones. Como cuerpo de Cristo no hay divisiones entre nosotros. Y habíamos escuchado esto, que el amor fraternal es lo que lima esas diferencias. Por lo tanto, actuamos con sabiduría y no hay divisiones. Todo lo hace con sinceridad, sin fingir también, porque sale de algo muy importante y que dice que es de un corazón profundamente transformado por el Espíritu Santo. Un corazón sabio manifiesta el fruto del Espíritu. Gálatas 5, el último versículo, Gálatas capítulo 5. Y este es el fruto de un espíritu transformado. Más el fruto, el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y verdaderamente esto es moverse según la sabiduría de Dios. Y como les decía, el Señor ya nos dio esta capacidad. Tenemos nosotros las herramientas, o la herramienta más eficaz, que es la palabra de nuestro Dios, el cual nos volvió de sencillos a sabios, de ignorantes ahora a capaces. Solamente hay algo que se nos demanda, y que es que lo pongamos en todo momento y en el lugar que estés, te acompaña Radio Sublime Gracia TV, transformando tu vida para bien.